Silencio. Fue todo lo que pude hacer cuando escuché aquellas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Aprovechen que se van a quedar en casa, limpien un poco y laven la ropa. Es increíble cómo la vida nos sorprende en los momentos más cotidianos, cómo una simple frase puede convertirse en el detonante que cambia todo. A mis 68 años, después de criar 2 hijos, enterrar a un marido y trabajar como profesora de matemáticas por más de 4 décadas en el Colegio San Francisco de Lima, me vi siendo tratada como una empleada doméstica por mi propio hijo, por la sangre de mi sangre. Y lo peor no fueron sus palabras, que ya eran como puñales en mi corazón de madre, sino las risitas burlonas de su esposa Verónica y su suegra Luciana al fondo de la llamada. Aquel sonido de mofa, aquel coro de superioridad, cortó mi alma como un cuchillo afilado. Mientras sostenía el teléfono, sentí como algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Mi nombre es Francisca Orellana, tengo 68 años y esta historia ocurrió hace exactamente 2 semanas, aunque sus raíces se hunden mucho más profundo en el tiempo. Vivo en el barrio Las Palmeras, en un apartamento modesto pero luminoso del edificio Mirador del Sur, donde me mudé después de que mi esposo Alberto falleciera hace 5 años. Un lugar que elegí con cuidado, cercano al parque donde me gusta caminar cada mañana, a pocas cuadras de la cafetería El Aromático, donde me reúno con mis amigas los jueves, y lo suficientemente espacioso para sentirme cómoda sin sentirme perdida en el vacío que dejó la ausencia de Alberto. Aquel domingo había comenzado como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre hago desde que me jubilé del colegio. Hay hábitos que la jubilación no puede borrar y madrugar es uno de ellos. Regué mis plantas en la terraza, mis orquídeas que Alberto tanto admiraba, mis helechos que cuelgan como cascadas verdes, mis pequeños cactus que me recuerdan la importancia de ser fuerte aún en las condiciones más adversas. Preparé mi café con canela, una costumbre que heredé de mi abuela y que ninguna cafetería moderna ha logrado reemplazar, y me senté en mi sillón favorito a leer el periódico impreso que todavía insisto en recibir cada domingo. La tecnología es buena, no me malinterpreten. Tengo mi teléfono inteligente y hasta una tableta que uso para ver documentales y mantenerme en contacto con Gonzalo, mi hijo menor que vive en Cusco con su esposa Teresa. Pero hay placeres que la pantalla del celular no puede sustituir, como el olor del papel periódico, el sonido de las páginas al pasar, la sensación de tener algo tangible entre las manos, pequeños placeres que valoro más ahora, en esta etapa de mi vida, donde he aprendido que son las pequeñas cosas las que construyen la felicidad cotidiana. Estaba leyendo un artículo sobre los nuevos hallazgos arqueológicos cerca de Nazca cuando mi teléfono sonó con aquella melodía que había elegido especialmente para Mauricio, mi hijo mayor, Primavera, de Vivaldi, una pieza que siempre le gustó cuando era niño, y yo tocaba el viejo vinilo en nuestra sala, un recuerdo de tiempos más sencillos, más conectados. Hola, mamá. Su voz siempre tan apresurada, como si me estuviera haciendo un favor al hablarme, como si cada segundo dedicado a su madre fuera un segundo robado a asuntos más importantes. Estoy saliendo con Verónica y Luciana para el centro comercial Los Andes. Vamos a hacer unas compras y después almorzar fuera. Qué bueno, hijo, diviértanse, respondí, genuinamente feliz por él. A pesar de todo, siempre me alegra saber de Mauricio, escuchar su voz, imaginarle disfrutando de un domingo con su familia, aunque yo rara vez sea incluida en esos planes. Fue ahí cuando vino la frase que lo cambió todo, la que provocó un terremoto en mi interior. Aprovecha que te vas a quedar en casa, limpia un poco y lava la ropa. La empleada faltó esta semana y está todo acumulado. Y luego, las risitas al fondo. Verónica y Luciana, como 2 adolescentes burlándose de la profesora anticuada. Podía imaginarlas perfectamente. Verónica con su cabello perfecto y sus uñas de salón que nunca han tocado un estropajo. Y Luciana, siempre tan elegante y distante, con sus joyas caras y su actitud de superioridad perpetua. Algo despertó dentro de mí en ese instante, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Una indignación, una fuerza, una certeza de que aquello no era correcto, de que yo merecía más, mucho más que esto. Pero, fiel a mi costumbre de toda la vida, me tragué el enojo.
contuve la respuesta que pugnaba por salir de mi garganta. Claro, mi hijo, diviértanse. Respondí con una calma que ni yo sabía que tenía, una serenidad que ocultaba la tormenta que comenzaba a formarse en mi interior. Colgué el teléfono y me quedé varios minutos mirando a la nada, procesando aquella conversación, sintiendo cómo cada palabra retumbaba en mi mente como un eco doloroso. Mi mirada vagó por la sala de mi apartamento, las fotografías familiares en las estanterías, Mauricio graduándose con honores de la universidad, Gonzalo con Teresa el día de su boda, Alberto y yo en nuestro aniversario de plata, todos sonrientes, todos aparentemente unidos. Los recuerdos comenzaron a surgir, uno tras otro, como si alguien hubiera abierto un archivo olvidado en mi memoria. Recordé el día que Mauricio nació, hace 40 años, cómo sufrí en el parto, cómo me desgarré trayéndolo al mundo, cómo el dolor físico se transformó instantáneamente en el amor más profundo cuando lo pusieron en mis brazos. Recordé las noches en vela amamantándolo, cantándole nanas para que volviera a dormir, vigilando su respiración cuando tuvo bronquiolitis a los 3 meses. Recordé cómo abandoné mi carrera durante algunos años para dedicarme a él y después a Gonzalo, cómo regresé a dar clases con un horario reducido para poder estar en casa cuando ellos volvieran del colegio. Recordé cuando Mauricio tuvo varicela a los 6 años y pasé una semana aplicando lociones calmantes en cada ronchita de su cuerpo, leyéndole cuentos para distraerlo del picor, preparándole licuados de frutas porque le dolía tragar. Recordé las reuniones escolares a las que nunca falté, cómo me sentaba con él cada tarde para revisar sus tareas de matemáticas, las fiestas de cumpleaños que organicé con tanto cariño a pesar de nuestros recursos limitados, los sacrificios económicos que Alberto y yo hicimos para que tuviera una buena educación, para que nunca le faltara nada esencial. También recordé cómo, después que Alberto murió tras una larga batalla contra el cáncer, Mauricio fue distanciándose cada vez más. Las visitas se volvieron más cortas y espaciadas, las llamadas más superficiales. Cuando se casó con Verónica, una diseñadora de interiores con aspiraciones de ascenso social, el distanciamiento se hizo aún más evidente. Y cuando Verónica introdujo a su madre Luciana en la ecuación, una mujer siempre impecable, siempre juzgando, siempre mirando mi apartamento de clase media con un desdén apenas disimulado, la brecha se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Me levanté del sillón y caminé hasta el espejo de la sala. Miré mi cabello plateado, que comenzó a encanecer cuando Alberto enfermó, y tuve que conciliar mi trabajo como profesora con los cuidados que él necesitaba, con las visitas al hospital, con la administración de medicamentos, con el miedo constante a perderlo. Me ajusté mi collar de ámbar, el último regalo que Alberto me dio en nuestro aniversario antes de morir, y observé mi reflejo con nuevos ojos. Vi a una mujer que había dedicado su vida a cuidar de otros, una mujer que había educado a cientos de estudiantes en el aula, que había criado 2 hijos, que había acompañado a su marido hasta su último aliento, una mujer que sabía de sacrificio, de amor incondicional, de entrega. Pero también vi a una mujer que en algún punto del camino había olvidado cuidar de sí misma, de hacerse respetar, de establecer límites claros, y entonces sonreía a mi reflejo. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de quien finalmente entiende algo fundamental, de quien comprende que el respeto no viene con peticiones amables, con indirectas, con esperanzas de que los demás cambien por su cuenta. El respeto, a veces, necesita ser enseñado a través de acciones concretas. Si es limpieza lo que quiere, pensé mientras la sonrisa se afianzaba en mi rostro, vamos a ver quién realmente necesita aprender a limpiar su propio desorden. Caminé hasta mi estudio, ese rincón del apartamento que aún mantenía intacto, con los libros de matemáticas que guardé de la época en que enseñaba en el Colegio San Francisco. Alumnos que ahora son médicos, ingenieros, algunos incluso colegas profesores. Tantas vidas tocadas a lo largo de 4 décadas frente al pizarrón. Tantos jóvenes a quienes enseñé ecuaciones, pero también valores, respeto, disciplina, dignidad. Y ahora, mi propio hijo parecía haber olvidado la lección más importante. Aquella mañana de domingo estaba en mi rutina habitual. Me levanté a las 5:30.
como siempre desde que comencé a dar clases en 1978. Algunas costumbres persisten, aunque ya no exista la obligación. La jubilación puede cambiar tus horarios, pero no quién eres en esencia. Regué mis plantas en la terraza de mi apartamento en el edificio Mirador del Sur, ese pequeño jardín urbano que construí pacientemente. Los geranios rojos que recuerdan a los que mi madre cultivaba en nuestra casa de Arequipa. Las suculentas que requieren poco pero dan mucho, igual que los buenos amigos. Preparé mi café con canela siguiendo el ritual de siempre. Moler los granos en el molinillo manual que Alberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Calentar el agua hasta el punto exacto antes de hervir. Verterla en movimientos circulares sobre el filtro. Añadir un toque de canela molida en el momento preciso. Pequeños placeres que construyen una vida, que dan forma a los días cuando todo lo demás parece desvanecerse. Me senté en mi sillón de lectura junto a la ventana, desde donde puedo ver el parque y a los primeros madrugadores paseando a sus perros. El periódico dominical me esperaba, con su olor a tinta fresca y papel. La tecnología es buena, y sé usar mi tablet para leer noticias, pero hay sensaciones que la pantalla no puede replicar. El tacto del papel, el sonido al pasar las páginas, la posibilidad de recortar un artículo interesante y guardarlo en mi cuaderno de recortes, otra costumbre que conservo desde la juventud. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con aquella melodía que había elegido especialmente para Mauricio, Primavera de Vivaldi, porque cuando era pequeño, en esas tardes en que le ayudaba con sus tareas de matemáticas, siempre pedía que pusiera la música de los pájaros, como él llamaba a esa pieza. Un recuerdo de tiempos más simples, más conectados, más auténticos. Hola mamá, su voz siempre tan apresurada, como si cada segundo dedicado a su madre fuera tiempo robado a asuntos más importantes. Hace años que no me llama mamita, como hacía cuando era niño, y venía corriendo a mostrarme sus dibujos o a contarme sus aventuras escolares. Estoy saliendo con Verónica y Luciana para el Centro Comercial Los Andes. Vamos a hacer unas compras y después almorzar fuera. ¡Qué bueno, hijo! Diviértanse, respondí, genuinamente feliz por él. A pesar de todo, siempre me alegra saber de Mauricio, escuchar su voz, imaginarle disfrutando de un domingo con su familia, aunque yo rara vez sea incluida en esos planes. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que los domingos eran nuestro día, de toda la familia. Mauricio, Gonzalo, Alberto y yo desayunábamos tarde. A veces íbamos a misa en la parroquia Santa Rosa, luego paseábamos por el parque de los Jacarandás o visitábamos a los abuelos. Días simples pero plenos, tejidos con pequeños momentos de conexión que ahora parecen tan lejanos, tan irreales casi, como si pertenecieran a otra vida, a otra familia. Fue ahí cuando vino la frase que lo cambió todo, la que provocó un terremoto en mi interior. Aprovecha que te vas a quedar en casa, limpia un poco y lava la ropa. La empleada faltó esta semana y está todo acumulado. Y luego, como sal sobre la herida, aquellas risitas al fondo. Verónica y Luciana, burlándose, como si yo fuera un personaje de comedia. La típica suegra abuela que solo sirve para las tareas domésticas, para cuidar nietos cuando sea conveniente, para ser útil sin ser vista realmente. Podía imaginarlas perfectamente. Verónica con su cabello teñido de castaño claro. Nunca admitiría que usa tinte, aunque yo he visto las cajas en su basurero. Sus uñas perfectas que jamás han tocado cloro. Su ropa de diseñador que usa incluso para estar en casa. Y Luciana, siempre tan elegante y distante, con sus joyas que muestra como trofeos, su actitud de superioridad perpetua, su manera de mirar mi apartamento de clase media como quien examina un objeto extraño en un museo de curiosidades. Algo despertó dentro de mí en ese instante. No fue solo enojo, aunque eso también estaba presente. Fue una claridad repentina, como cuando finalmente entiendes un problema matemático complejo después de observarlo desde todos los ángulos posibles. Vi con perfecta nitidez el patrón que se había establecido a lo largo de los años, cómo mi silencio y mi disposición a servir habían sido interpretados como debilidad, como obligación, como mi único valor en la ecuación familiar. Claro, mi hijo, diviértanse, respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, procesando aquella conversación, sintiendo cómo
Cada palabra retumbaba en mi mente. Mi mirada vagó por la sala de mi apartamento, deteniéndose en las fotografías familiares que decoran las estanterías. Ahí estaba Mauricio a los 5 años, sonriente con sus 2 dientes frontales faltantes, sosteniendo orgulloso su primer premio de matemáticas. Mauricio a los 18, en su graduación del colegio, con Alberto y yo a cada lado, nuestros rostros iluminados de orgullo. Mauricio en su graduación universitaria, ya más serio, más consciente de su imagen. Mauricio en su boda con Verónica, donde Luciana se aseguró de ocupar un lugar prominente en todas las fotografías, mientras yo fui relegada a un segundo plano, como una invitada más y no como la madre del novio. Los recuerdos comenzaron a surgir uno tras otro. No solo los momentos felices que las fotografías inmortalizaban, sino también los sacrificios invisibles, las noches sin dormir, los pequeños y grandes renunciamientos que constituyen la maternidad. Recordé cuando Mauricio tenía 3 años y contrajo una neumonía severa. Pasé 14 noches durmiendo en una silla incómoda junto a su cama de hospital, sosteniendo su manita entre las mías cada vez que la fiebre lo hacía temblar. Alberto y yo nos turnábamos. Él iba a trabajar durante el día mientras yo cuidaba a Mauricio. Luego yo corría a dar mis clases de la tarde mientras él tomaba el relevo. Recordé cuando Mauricio entró al equipo de fútbol escolar y yo lavaba su uniforme cada noche, aunque llegara manchado de barro hasta lo imposible, para que siempre estuviera impecable al día siguiente. Cómo preparaba bocadillos especiales para él y sus compañeros después de los partidos. Cómo organizaba el transporte para todo el equipo cuando jugaban fuera del colegio. Recordé las horas interminables ayudándole con sus tareas, especialmente con las matemáticas, que no eran su fuerte a pesar de mis esfuerzos. Cómo inventaba juegos para que las ecuaciones fueran menos intimidantes. Cómo celebraba cada pequeño avance con tanto entusiasmo como si hubiera resuelto un teorema inédito. Recordé los sacrificios económicos. Cómo Alberto y yo renunciamos a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos, para que Mauricio pudiera tener las mejores oportunidades educativas. La vez que vendí las joyas que heredé de mi abuela para pagar su viaje de estudios a los Estados Unidos, un sacrificio que él nunca supo porque no queríamos que se sintiera culpable o en deuda. Y recordé estos últimos años, después de la muerte de Alberto, cuando la soledad se volvió mi compañera más constante. Cómo Mauricio fue espaciando sus visitas, acortando sus llamadas, tratando mis invitaciones a almorzar como obligaciones tediosas en lugar de oportunidades para conectar. Me levanté del sillón y caminé hasta el espejo de la sala. Observé mi reflejo con nuevos ojos. El cabello plateado que antes me avergonzaba y que ahora llevaba con orgullo, porque cada cana representaba una experiencia vivida, una lección aprendida. Las líneas alrededor de mis ojos, testigos de risas y también de lágrimas. Las manos ligeramente nudosas por la artritis incipiente, manos que habían acunado bebés, corregido exámenes, acariciado a mi esposo enfermo, amasado pan, plantado flores, escrito poemas que nadie había leído. Vi a una mujer completa, con historia propia, con valor intrínseco, más allá de su utilidad para los demás. Una mujer que había dado mucho, quizás demasiado, sin pedir nada a cambio. Una mujer que merecía respeto, no por ser madre o abuela, o suegra o viuda, sino simplemente por ser un ser humano digno. Y entonces sonreía mi reflejo. Una sonrisa que no era de alegría, sino de resolución, de quien finalmente comprende que el respeto no se implora, se enseña, que el amor verdadero incluye límites claros, que a veces la lección más importante que podemos dar a quienes amamos es mostrarles que no somos extensiones de sus necesidades, sino personas completas con necesidades propias. Si es limpieza lo que quiere, pensé mientras la sonrisa se afirmaba en mi rostro, vamos a ver quién realmente necesita aprender a limpiar su propio desorden. Encendí la computadora en mi estudio, ese pequeño santuario donde todavía conservaba mis libros de matemáticas, mis cuadernos de planificación de clases, mis pequeños tesoros intelectuales. La misma computadora desde la que administraba mis finanzas, modestas pero meticulosamente organizadas. Alberto siempre decía que yo habría sido una excelente contadora si no hubiera amado tanto la enseñanza. Accedí al sistema bancario en línea,
Como profesora experimentada y administradora de las cuentas familiares, yo tenía acceso a las cuentas de Mauricio, no porque fuera entrometida o controladora, sino porque cuando él comenzó su vida profesional, le ofrecí ayudarle con la organización financiera, algo que aceptó con alivio, delegando en mí una responsabilidad que encontraba tediosa. Con los años, aunque ya no necesitaba mi ayuda, nunca cambió las claves ni revocó mis accesos, quizás por descuido, quizás por comodidad, o quizás, quiero pensar, por un vestigio de confianza filial. Con algunos clics, bloqueé temporalmente todas sus tarjetas de crédito y débito. No era venganza lo que buscaba, sino enseñanza, una lección tangible, concreta, que no pudiera ignorar como había ignorado mis sutiles intentos de hacerle ver cómo me sentía cuando me trataba como una empleada en vez de como su madre. Después, me dirigí al cuarto de huéspedes, ese espacio que había preparado con tanto cariño para sus visitas esporádicas. Las sábanas de algodón egipcio que compré especialmente, sabiendo que a Verónica le gustaban las cosas finas, las toallas suaves y esponjosas en el baño, el pequeño jarrón con flores frescas que siempre colocaba sobre la cómoda, pequeños gestos de amor que pasaban desapercibidos, que se daban por sentados. El olor a perfume caro se mezclaba con el de ropa sucia dejada en el cesto por días. Era un contraste revelador, la elegancia superficial de sus ropas de marca y la desconsideración básica de dejar que alguien más, yo, se encargara de limpiar lo que ellos ensuciaban. Recogí cada prenda con cuidado casi ceremonial, las camisas de Mauricio de algodón egipcio con sus iniciales bordadas, que costaban lo que una familia promedio gasta en comida en una semana. Las blusas de seda de Verónica, en tonos pastel que hacían juego con su guardarropa cuidadosamente planificado. Los pañuelos importados de Luciana, con estampados exclusivos y etiquetas de diseñador. En vez de llevarlas al cuarto de lavado, como habría hecho normalmente, las esparcí por la sala, sobre los sofás donde habíamos compartido tantas conversaciones en tiempos mejores, sobre la mesa de centro donde solía servir galletas y té cuando recibía visitas, sobre la alfombra persa que Alberto y yo compramos para celebrar nuestro 20º aniversario, ahorrando durante meses para ese pequeño lujo. Cada prenda colocada era una declaración silenciosa, una forma de hacer visible lo invisible, de mostrar el trabajo que siempre había hecho sin quejas, sin reconocimiento, sin gratitud. En la cocina, los platos sucios apilados en el fregadero contaban la historia de su desayuno apresurado. Tazas con restos de café caro importado, platos con migajas de pan artesanal que yo había comprado especialmente para ellos, cubiertos con vestigios de mermelada francesa que Luciana traía siempre consigo, como si mi modesta alacena no pudiera satisfacer sus paladares refinados. No lavé nada. Por el contrario, coloqué todo sobre la mesa del comedor, expuesto como evidencia, como una instalación artística que revelaba la dinámica familiar disfuncional que habíamos construido entre todos. Yo por permitirlo, ellos por asumirlo como su derecho. Volví al dormitorio y abrí mi armario. Observé mi ropa, sencilla pero de buena calidad, cuidada con esmero a lo largo de los años. Prendas que contaban la historia de mi vida. El vestido azul que usé en la graduación de Gonzalo, el conjunto verde que llevé al funeral de Alberto, la blusa bordada que me regalaron mis estudiantes cuando me jubilé. Preparé una pequeña maleta con ropa para algunos días. No necesitaba mucho. Siempre he sabido vivir con lo esencial, encontrar abundancia en la sencillez. Añadí mis medicamentos para la presión, una condición que desarrollé durante la enfermedad de Alberto y que ahora mantenía bajo control con pastillas diarias y caminatas matutinas. Tomé mi celular y llamé a Josefina, mi vecina del 3B y amiga desde que me mudé al edificio. Una viuda como yo, pero con un espíritu aventurero que siempre admiré. Fue ella quien me animó a comprar la casita en Caleta Azul, quien me llevó por primera vez a ese pueblo costero donde encontré un pedacito de paz después de tanta pérdida. Josefina, necesito un favor, dije, con la voz más firme que nunca. No era la voz de la profesora Orellana explicando ecuaciones, ni la voz de la mamá Francisca consolando un raspón en la rodilla. Era la voz de una mujer que finalmente había decidido ponerse en primer lugar, aunque fuera por una vez en su vida. Claro, Francisca, ¿qué pasó? La preocupación en su voz era genuina.
Así son las amistades verdaderas en la tercera edad, directas, sin pretensiones, profundamente leales. Pasó la vida, mi amiga, y es hora de que enseñe una lección que debería haber enseñado hace mucho tiempo. ¿Puedes llevarme a la terminal de autobuses? Por supuesto. Dame 10 minutos para arreglarme y bajo. No pidió más explicaciones. No necesitaba darlas. Josefina entendía, como solo puede entender alguien que ha vivido lo suficiente para saber que cada mujer tiene un límite y que cuando ese límite se cruza, algo fundamental cambia para siempre. Mientras esperaba, eché un último vistazo a mi apartamento, el desorden calculado en la sala y el comedor, las fotografías familiares que ahora parecían contar una historia diferente a la que siempre creí, los pequeños objetos que había acumulado a lo largo de una vida dedicada a los demás. Y sentí una extraña liberación, como cuando resuelves un problema matemático particularmente difícil y todo encaja perfectamente, como cuando terminas de corregir el último examen de una pila interminable, como cuando finalmente entiendes que dar sin límites no es generosidad, es autodestrucción. El timbre sonó. Josefina había llegado. Tomé mi maleta, mi bolso con los documentos esenciales y cerré la puerta sin poner llave. Que encontraran la casa como la habían dejado ellos, más el mensaje visual que había preparado con tanto cuidado. En el ascensor, Josefina me observó con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Caleta azul?, preguntó simplemente. Asentí. Ella sonrió, con esa sonrisa cómplice de quien ha vivido lo suficiente para entender que a veces las revoluciones más importantes comienzan en silencio, con una maleta pequeña y una decisión firme. En el taxi hacia la terminal de autobuses, observé la ciudad de Lima desperezándose en aquel domingo de cielo gris. Las calles, normalmente congestionadas, lucían tranquilas, como si ellas también disfrutaran del descanso dominical. Josefina iba a mi lado, respetando mi silencio, intuyendo que aquellos momentos de quietud eran necesarios para ordenar mis pensamientos. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó finalmente, mientras el taxi se detenía en un semáforo. Le expliqué brevemente la situación, la llamada de Mauricio, la petición irrespetuosa, las risitas burlonas, mi decisión improvisada pero firme de darles una lección. Ya era hora, Francisca, dijo, con esa franqueza característica suya que siempre me había resultado reconfortante. Llevas años siendo el centro de operaciones de esa familia sin recibir ni las gracias. Sus palabras, aunque duras, contenían una verdad que yo misma había evitado confrontar durante mucho tiempo. No era solo el incidente de hoy, era un patrón establecido a lo largo de años. Me había convertido en la persona a quien llamar cuando necesitaban algo, pero nunca cuando simplemente querían compartir tiempo conmigo. ¿Qué harás en Caleta Azul?, preguntó Josefina mientras el taxi retomaba la marcha. Existir, respondí simplemente. Respirar el aire del mar, caminar por la playa, leer los libros que he postergado, pensar en mí por una vez. Josefina sonrió, apretando ligeramente mi mano. No necesitábamos más palabras. Había una comprensión mutua que solo pueden tener mujeres que han atravesado experiencias similares, que han criado hijos, enterrado maridos, enfrentado la invisibilidad que a menudo viene con la edad. La terminal de autobuses estaba relativamente vacía a esa hora de la mañana. Compré un boleto para el próximo bus a Caleta Azul, un pequeño pueblo costero a 4 horas de Lima. Tengo una casita allí, un refugio que adquirí con el dinero de mi jubilación 2 años después de la muerte de Alberto. Un secreto bien guardado, no porque quisiera ocultarlo, sino porque nadie había mostrado suficiente interés en mi vida como para preguntar qué hacía con mi tiempo libre o con mis ahorros. Mientras esperaba el autobús, sentada en una de las bancas de plástico duro de la terminal, comencé a reflexionar sobre cómo habíamos llegado a este punto, sobre cómo una madre y un hijo, que alguna vez estuvieron tan unidos ahora, parecían habitar mundos completamente distintos. Mauricio no siempre fue así. Recuerdo vívidamente al niño de 5 años que me dibujaba corazones en mis cuadernos de planificación de clases, al adolescente que, a pesar de sus propias inseguridades, defendió apasionadamente mi profesión cuando un compañero dijo que ser profesor era para los que no pueden hacer otra cosa, al joven universitario que me llamaba cada noche durante su primer semestre lejos de casa, compartiendo sus experiencias
pidiendo consejos, extrañando la comida casera. ¿En qué momento se convirtió en este hombre distante, tan preocupado por las apariencias, tan desconsiderado con quien le dio la vida? Quizás fue gradual, como la erosión que el mar causa en las rocas, imperceptible día a día, pero devastadora a lo largo de los años. Quizás comenzó cuando consiguió su primer trabajo bien remunerado en aquella empresa multinacional, o cuando conoció a Verónica, tan hermosa, tan ambiciosa, tan diferente a nuestra familia de clase media con valores tradicionales. O quizás, y esta posibilidad me dolía más que cualquier otra, había sido parcialmente mi culpa, por no establecer límites claros desde el principio, por estar siempre disponible, siempre complaciente, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías, por enseñarle sin querer que mi tiempo, mi esfuerzo, mi persona misma valía menos que los suyos. Alberto solía decirme con su sabiduría tranquila: Francisca, eres demasiado generosa. La generosidad sin límites no educa, malcría. Pero yo siempre le respondía que un padre, una madre, no puede medir el amor. Ahora me preguntaba si él tenía razón, si mi amor sin condiciones había contribuido a crear un adulto que daba por sentado ese mismo amor, que lo veía como una obligación y no como el regalo que realmente es. El altavoz anunció la salida de mi autobús. Recogí mi pequeña maleta y me dirigí hacia la plataforma de embarque. Un día normal me habría sentido culpable por abandonar mi casa, por no estar disponible por si alguien me necesitaba. Pero hoy, cada paso me alejaba de esa culpa, reemplazándola con una sensación creciente de libertad, de agencia, de propiedad sobre mi vida. Una vez en el autobús, sentada junto a la ventana, saqué mi teléfono. Había varias llamadas perdidas de Mauricio, probablemente desde el centro comercial Los Andes, cuando descubrió que sus tarjetas no funcionaban. Ignoré las notificaciones y compuse un único mensaje de texto, breve, preciso, utilizando exactamente las mismas palabras que él me había dicho. Aprovecha que estás en casa, limpia un poco y lava la ropa. Envié el mensaje y luego apagué el teléfono. No quería interrupciones, no quería explicaciones anticipadas, no quería diluir la fuerza de mi mensaje con justificaciones innecesarias. La lección debía hablar por sí misma. El autobús comenzó su recorrido, dejando atrás Lima con su cielo perpetuamente gris, sus edificios apretados, su ritmo frenético incluso en domingo. A medida que avanzábamos hacia el sur, la ciudad fue cediendo paso a paisajes más abiertos, colinas áridas, pequeños valles, ocasionales campos cultivados que aparecían como manchas verdes en el desierto costero. Me dejé arrullar por el movimiento del vehículo, por la visión cambiante a través de la ventana, por la sensación novedosa de no tener que responder ante nadie más que ante mí misma. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me permití descansar sin sentirme culpable por ello. Desperté cuando el autobús ya se acercaba a Caleta Azul. El paisaje había cambiado completamente. El mar aparecía y desaparecía entre las curvas de la carretera, azul intenso contra el ocre de los acantilados. El aire que entraba por la ventana entreabierta tenía ese aroma inconfundible a sal y algas, a libertad líquida. Caleta Azul es uno de esos pequeños tesoros de la costa peruana que todavía no han sido descubiertos por el turismo masivo. Un pueblo de pescadores con apenas 3 calles principales, casas sencillas pintadas en colores brillantes, un pequeño malecón donde los lugareños pasean al atardecer y playas de arena clara donde las olas rompen con fuerza perfecta para los surfistas locales. Mi casa está a las afueras del pueblo, a unos 10 minutos caminando de la playa. Es una construcción sencilla, de madera y piedra, con una pequeña terraza que mira hacia el mar. La compré casi por impulso durante un viaje que hice con Josefina 2 años después de la muerte de Alberto. Me enamoré del lugar, de su ritmo pausado, de la amabilidad de su gente, de la sensación de paz que me embargaba apenas ponía un pie en la arena. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña terminal del pueblo, sentí una emoción que hacía tiempo no experimentaba, anticipación positiva. No era la ansiedad de tener que cumplir con expectativas ajenas, sino la alegría simple de saber que me esperaban días de libertad, de reconexión conmigo misma
de existencia plena fuera de las etiquetas que otros me habían asignado. Tomé un mototaxi desde la terminal hasta mi casa. El conductor, don Manuel, me reconoció inmediatamente. Doña Francisca, qué alegría verla de nuevo. Hace tiempo que no venía por acá. Es verdad, Manuel. Demasiado tiempo, respondí, sorprendida por la calidez que sentí al ser reconocida, saludada con genuino afecto. ¿Cómo están sus hijos? ¿Vienen con usted esta vez?, preguntó inocentemente mientras sorteaba los baches del camino de tierra. No, Manuel, esta vez he venido sola. Necesitaba un tiempo para mí. Él asintió, sin hacer más preguntas. Hay una sabiduría en la sencillez, en saber cuándo no indagar más. Manuel, un hombre que probablemente no terminó la escuela primaria, entendía mejor el respeto por el espacio personal que mi propio hijo con su título universitario y su cargo ejecutivo. Mi casa estaba como la había dejado en mi última visita, 3 meses atrás, limpia, ordenada, con ese ligero aroma a madera y sal que siempre me recibía. La señora Rosita, mi vecina, se encargaba de ventilarla periódicamente y mantenerla en condiciones. Un arreglo sencillo. Ella cuidaba mi casa, yo le pagaba un pequeño estipendio y le traía medicamentos de Lima que en el pueblo eran difíciles de conseguir. Dejé mi maleta en la habitación y abrí todas las ventanas y puertas. Quería que el aire del mar lo inundara todo, que se llevara cualquier residuo de la tensión acumulada. Me quité los zapatos y sentí la frescura del suelo de madera bajo mis pies. Pequeños placeres que en la rutina diaria pasaban desapercibidos. La casa es sencilla pero funcional. Una sala comedor con vista al mar, una cocina pequeña pero bien equipada, un dormitorio con una cama amplia, un baño con una ducha donde el agua sale con la presión justa. No hay lujos, no hay ostentación, pero hay todo lo necesario para vivir cómodamente. En la terraza, mi lugar favorito, hay una mecedora de madera que compré en el mercado local, una mesa pequeña donde suelo desayunar mirando el amanecer y varias macetas con plantas costeras que requieren poco cuidado, pero dan mucha belleza. Es mi rincón de paz, mi refugio personal. Esa primera tarde en Caleta Azul la dediqué simplemente a reconectar con el lugar y conmigo misma. Caminé descalza por la playa, sintiendo la arena entre los dedos, el agua fría del Pacífico lamiendo mis pies. Observé a los pelícanos zambullirse en busca de peces, a los niños locales jugando fútbol en la orilla, a las parejas de ancianos que paseaban tomados de la mano al atardecer. Compré pescado fresco a los pescadores que regresaban con su captura del día y lo preparé para mi cena, acompañado de una ensalada simple y un vaso de vino blanco. Comí en la terraza, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos imposibles. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola, a pesar de estar sola. No sentí la ausencia de Alberto como un vacío doloroso, sino como una presencia cálida, un recuerdo que me acompañaba sin abrumarme. No sentí la distancia de mis hijos como un fracaso personal, sino como una circunstancia que podía cambiar, que debía cambiar. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido de las olas a lo lejos, sin la expectativa de ser despertada por una llamada urgente, por una necesidad ajena, por una demanda de mi tiempo o energía. Dormí el sueño de quien sabe que ha tomado una decisión correcta, aunque difícil. Los días siguientes establecí una rutina simple pero nutritiva para el alma. Despertaba con el amanecer, preparaba café y lo tomaba en la terraza, viendo cómo el sol emergía del horizonte. Luego caminaba por la playa, recogiendo conchas, observando aves, intercambiando saludos con los pescadores que preparaban sus botes para la jornada. A media mañana, leía uno de los libros que había postergado durante años: García Márquez, Vargas Llosa, Isabel Allende. Historias que me transportaban a otros mundos, que me recordaban que la vida está llena de posibilidades, de giros inesperados, de segundas oportunidades. Por las tardes, a veces visitaba el pequeño mercado del pueblo, donde compraba frutas frescas y conversaba con los vendedores. Otras veces me sentaba en el malecón a observar el ir y venir de las personas, cada una con su propia historia, sus propias luchas, sus propias alegrías. En ningún momento encendí mi teléfono, no por rencor, no por desinterés, sino porque necesitaba este tiempo de absoluta desconexión para reconectarme conmigo misma.
para recordar quién era Francisca Orellana antes de ser la madre de Mauricio y Gonzalo, la esposa de Alberto, la profesora del Colegio San Francisco, para redescubrir a la mujer que amaba la poesía, que soñaba con viajar a Grecia, que alguna vez pintó acuarelas mediocres pero con enorme placer. El tercer día, mientras tomaba mi café matutino en la terraza, tuve una epifanía. Durante toda mi vida adulta, había operado bajo la premisa de que mi valor estaba en mi utilidad para los demás. Ser buena madre, buena esposa, buena profesora, buena vecina. Siempre en función de lo que podía dar, de cómo podía servir, de cuánto podía sacrificar. Pero en estos días de soledad elegida, había experimentado una forma diferente de existir. Una en la que mi valor no dependía de nadie más que de mí misma. En la que mis necesidades eran tan válidas como las de cualquier otra persona. En la que podía ocupar espacio en el mundo sin pedir permiso, sin ofrecer disculpas, sin sentir que debía justificar mi existencia a través del servicio constante. Esta revelación, aunque simple, fue profundamente transformadora. Me hizo comprender que lo que estaba enseñando a Mauricio con mi pequeña revolución no era solo a respetarme a mí, sino también a respetarse a sí mismo, a valorar el trabajo invisible que sostiene la vida cotidiana, a reconocer la dignidad inherente a cada ser humano, independientemente de su utilidad percibida. Porque si yo, a mis 68 años, podía aprender esta lección, ¿por qué no podría él a sus 40, con toda una vida por delante, para desaprender patrones dañinos y construir relaciones más equitativas y respetuosas? Al atardecer del tercer día, caminando por la playa casi desierta, tomé la decisión de regresar a Lima al día siguiente. No por obligación, no por culpa, no por miedo a las consecuencias de mi acto de rebeldía, sino porque sentía que había logrado lo que vine a buscar: claridad, fortaleza, determinación, la convicción de que merecía respeto y estaba dispuesta a exigirlo, no con gritos o reclamos, sino con acciones firmes y consecuentes. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, sentí una mezcla de emociones, cierta nostalgia por dejar este paréntesis de paz, cierta ansiedad por lo que encontraría al volver, pero sobre todo, una profunda serenidad. La serenidad de quien ha encontrado su voz después de años de silencio autoimpuesto. Antes de dormir, finalmente encendí mi teléfono. Como esperaba, había decenas de llamadas perdidas y mensajes. Los primeros eran furiosos, indignados, casi amenazantes. «Mamá, las tarjetas no funcionan. Estamos pasando vergüenza aquí en el centro comercial. Señora Francisca, esto es inaceptable. Nos has dejado en una situación humillante. ¿Qué hiciste con nuestras cuentas? Responde inmediatamente». Pero los últimos mensajes, enviados apenas unas horas antes, tenían un tono completamente diferente. «Mamá, creo que entendí lo que quisiste decirnos. Por favor, llámame cuando puedas. Doña Francisca, le debemos una disculpa. Tenemos mucho de qué hablar cuando regrese. Mamá, estamos preocupados. Solo queremos saber que estás bien. Te queremos». Este último, de Mauricio, me hizo sonreír, no con satisfacción vengativa, sino con esperanza cautelosa. Quizás, solo quizás, mi pequeña revolución silenciosa había comenzado a dar frutos. No respondí ningún mensaje, no porque quisiera prolongar su angustia, sino porque sentía que las palabras, en este momento, eran insuficientes, que la conversación que necesitábamos tener debía ser cara a cara, honesta, profunda, no un intercambio apresurado de disculpas y justificaciones a través de una pantalla. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me acosté, mirando por la ventana las estrellas que en Lima rara vez se ven por la contaminación lumínica. Mañana volvería a casa, a mi realidad, pero llevaría conmigo esta nueva versión de mí misma. Esta Francisca que finalmente había comprendido que el amor verdadero, el respeto auténtico, incluye necesariamente límites claros y consecuencias reales. Con esa certeza en el corazón, me dormí profundamente, arrullada por el sonido constante de las olas, preparándome para el regreso, para la confrontación necesaria, para la reconstrucción posible de mis relaciones familiares sobre bases más sólidas, más equitativas, más dignas. El viaje de regreso a Lima fue una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado,
Sentía cierta nostalgia al dejar atrás Caleta Azul, ese refugio donde había redescubierto partes de mí misma que creía olvidadas. Por otro lado, una determinación serena me acompañaba, como una brújula interna que finalmente apuntaba en la dirección correcta. El autobús avanzaba por la carretera Panamericana Sur, dejando atrás playas desiertas, acantilados imponentes, pequeños pueblos pesqueros donde la vida transcurría a un ritmo diferente al de la capital. Observaba el paisaje a través de la ventanilla, pensando en lo que me esperaba en casa. No había avisado a nadie sobre mi regreso. Quería que el impacto de mi entrada fuera parte de la lección. Que Mauricio, Verónica y Luciana experimentaran, aunque fuera por un momento, la misma incertidumbre que yo había sentido tantas veces cuando ellos aparecían sin avisar, esperando encontrarme disponible, servicial, lista para adaptarme a sus necesidades. Al llegar a la terminal de Lima, tomé un taxi directamente hacia el edificio Mirador del Sur. El tráfico era intenso, como siempre en esta ciudad que nunca parece descansar completamente. Mientras avanzábamos lentamente entre bocinazos y el bullicio típico limeño, preparé mentalmente mi entrada. No quería mostrarme enojada o resentida. Eso habría sido contraproducente. Tampoco quería parecer débil o arrepentida, como si mi pequeña revolución hubiera sido un simple berrinche. Quería proyectar dignidad, serenidad, la fortaleza tranquila de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo y no permitirá que nadie se lo arrebate. Cuando finalmente el taxi se detuvo frente a mi edificio, pagué la tarifa, tomé mi maleta y respiré profundamente. El portero, don Esteban, me saludó con una sonrisa cálida. Doña Francisca, qué bueno verla de regreso. Su hijo ha estado muy preocupado por usted. Gracias, Esteban. Ya era hora de volver. Subí en el ascensor hasta el 7º piso, donde está mi apartamento. Con cada piso que ascendía, sentía crecer en mí una extraña combinación de nerviosismo y determinación. No sabía exactamente qué encontraría al abrir la puerta. ¿Estarían ellos allí? ¿Habrían limpiado el desorden que dejé como mensaje silencioso? ¿O se habrían marchado ofendidos, dejando todo tal como estaba? Cuando el ascensor se detuvo en mi piso, vi una figura sentada en el suelo junto a mi puerta. Era Mauricio. Tenía el pelo despeinado, ojeras profundas, una barba incipiente de varios días. Vestía de manera informal, tan diferente a su habitual estilo impecable de ejecutivo. Al verme se levantó rápidamente, con una expresión que mezclaba alivio y vergüenza. «Mamá», dijo simplemente, su voz quebrada por la emoción. No corría hacia él como habría hecho antes. No abrí inmediatamente los brazos para un abrazo reconciliador. En lugar de eso, caminé a paso normal, con la cabeza alta, manteniendo mi dignidad intacta. «Mauricio», respondí con voz serena, «¿qué haces sentado en el pasillo?» «Esperándote. Hemos estado turnándonos estos días, Verónica, su madre y yo, para asegurarnos de no perderte cuando volvieras». Eso me sorprendió. No esperaba tal nivel de preocupación ni de organización. Quizás había subestimado el impacto de mi ausencia. «¿Tienes las llaves, no?», pregunté señalando la puerta. «Las dejé puestas adentro». Él asintió, sacando un juego de llaves del bolsillo. «Sí, usé las que me diste hace años». Abrió la puerta y me hice a un lado, indicándole con un gesto que entrara primero. Quería ver su reacción al entrar, ver el apartamento a través de sus ojos. Para mi sorpresa, al entrar, me encontré con un espacio completamente transformado. El desorden calculado que había dejado como lección visual había desaparecido por completo. El suelo relucía, los muebles brillaban, hasta el aire olía diferente, a limpieza profunda y a algo más. Canela. Alguien había estado cocinando. Mauricio se quedó de pie en medio de la sala, como un niño esperando la evaluación de su trabajo. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me seguían mientras yo recorría lentamente el espacio, notando cada detalle. «Lo limpiaron todo», comenté, manteniendo un tono neutro. «Lo limpié todo», corrigió él, con énfasis en la primera persona, con algo de ayuda de Verónica y sorprendentemente de Luciana, pero principalmente yo. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en mi sillón favorito, el mismo desde donde había respondido a aquella fatídica llamada 4 días atrás. Mauricio permaneció de pie, como si no se atreviera a sentarse sin invitación explícita. «Siéntate, hijo», dije finalmente.
Creo que tenemos mucho de qué hablar. Él se sentó en el sofá frente a mí, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas como en oración, una postura que revelaba su nerviosismo, su vulnerabilidad. Antes que nada, comenzó, mirándome directamente a los ojos. Quiero pedirte perdón por todo, por cómo te hemos tratado, por darte por sentada, por convertirte en nuestra empleada, en vez de valorarte como nuestra madre. Sus palabras parecían sinceras, pero yo había escuchado disculpas antes, disculpas que duraban hasta la próxima vez que necesitaban algo, hasta el próximo momento de inconsciencia o desconsideración. Esta vez necesitaba más que palabras. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión?, pregunté, queriendo entender su proceso, no solo el resultado. Mauricio respiró profundamente, pasándose una mano por el pelo desordenado, un gesto que me recordó al adolescente que fue alguna vez cuando se enfrentaba a un problema matemático particularmente difícil. Cuando descubrimos que habías bloqueado las tarjetas, estábamos en el centro comercial Los Andes. Verónica había elegido un vestido carísimo. Luciana quería comprar un perfume importado. Yo estaba viendo un reloj nuevo, todos caprichos, nada realmente necesario. Hizo una pausa, recordando con visible vergüenza. De repente ninguna tarjeta funcionaba, ni las mías, ni las de Verónica. Luciana había olvidado su cartera en casa. Quedamos varados allí, sin dinero incluso para un taxi de vuelta. Fue humillante tener que llamar a un amigo para que viniera a rescatarnos. No pude evitar una pequeña sonrisa interna al imaginar la escena. No por crueldad, sino porque a veces las lecciones más efectivas vienen a través de la experiencia directa. Cuando finalmente llegamos a casa y vimos el desorden, continuó, evitando usar palabras más duras. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Cómo podías habernos hecho esto? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondías nuestras llamadas? Sus ojos se humedecieron ligeramente. Y entonces llegó tu mensaje, las mismas palabras exactas que yo te había dicho por teléfono. Aprovecha que estás en casa, limpia un poco y lava la ropa. Fue como un golpe en el estómago, mamá, como si alguien me hubiera puesto un espejo delante y por primera vez viera realmente mi reflejo. Se detuvo, visiblemente emocionado. Yo mantuve mi silencio, dejando que procesara sus pensamientos, que encontrara sus propias palabras. El primer día fue un desastre, continuó después de un momento. Intentamos solo recoger las cosas, apilar la ropa sucia de nuevo en el cesto, empujar los platos sucios hacia el fregadero. Pedimos comida a domicilio porque ninguno sabía cocinar realmente. Dormimos exhaustos y frustrados. Hizo una pausa, recordando. El segundo día fue cuando comenzó la verdadera transformación. Nos levantamos y la casa seguía siendo un caos. Fue cuando me di cuenta de que realmente necesitábamos hacer lo que habías dicho. Limpiar, lavar, ordenar. Intenté contratar un servicio de limpieza, pero necesitaba tarjeta de crédito para hacer la reserva online. Sonrió con ironía. Pensaste en todo, ¿verdad? No confirmé ni negué, solo lo miré, esperando que continuara. Entonces ocurrió algo increíble. Luciana, la elegante y siempre perfecta Luciana, confesó que sabía hacer todas estas tareas, que había crecido en una familia humilde del interior, que desde niña había ayudado con las labores domésticas, que solo cuando se casó con un hombre adinerado dejó de hacerlas. Eso me sorprendió genuinamente. Siempre había visto a Luciana como la personificación del privilegio, de la desconexión con la realidad cotidiana que vive la mayoría de las personas. Comenzó a enseñarnos como una profesora malhumorada con alumnos particularmente lentos. Continuó Mauricio con una pequeña sonrisa. Cómo separar la ropa por colores, qué productos usar para cada superficie, cómo doblar sábanas correctamente, cómo preparar una comida básica sin provocar un incendio. Se rió suavemente, pero era una risa dirigida a sí mismo, autocrítica. Me di cuenta de algo vergonzoso, mamá, a mis 40 años, con una empresa propia, dirigiendo a decenas de empleados, tomando decisiones que involucran millones, no sabía hacer las tareas más básicas para mantenerme vivo y en condiciones dignas. No sabía cocinar más allá de un huevo frito. No sabía cómo funcionaba la lavadora. No distinguía entre detergente y suavizante. Se frotó la cara con las manos, como si intentara borrar esa vergüenza. Y me di cuenta de que tú nos habías dado todo eso por sentado.
no solo el amor incondicional, sino también el trabajo invisible que hace posible una vida cómoda, las comidas calientes, la ropa limpia, la casa ordenada, todo el trabajo que no se ve, que no se valora, que se espera especialmente de las mujeres como si fuera su obligación natural. Sus palabras me tocaron profundamente. No esperaba este nivel de introspección, esta capacidad de ver más allá de su propia experiencia inmediata. El tercer día, las cosas empezaron a fluir mejor, continuó. Descubrimos una cierta satisfacción en ver el resultado de nuestro trabajo. El suelo limpio, la ropa con buen olor, la comida que logramos preparar sin desastres. Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas, y empezamos a hablar de verdad, sobre ti, sobre cómo te tratamos, sobre los valores que perdimos en el camino. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el panorama urbano de Lima, las luces que comenzaban a encenderse al atardecer. Verónica confesó que siempre se ha sentido intimidada por ti, por tu independencia, por tu carrera, por el respeto que ganaste a lo largo de los años. Dijo que se reía de mis comentarios sobre ti haciendo limpieza porque quería encajar, pero que en el fondo se sentía mal. Eso me sorprendió. Verónica, siempre tan segura de sí misma, con su estudio de diseño de interiores, sus ropas elegantes, su círculo social influyente, intimidada por mí, una profesora jubilada de clase media. ¿Y Luciana?, pregunté, genuinamente curiosa sobre la reacción de la orgullosa madre de Verónica. Mauricio sonrió. Esa es la parte más interesante. Después de confesar que sabía leer a hacer las tareas domésticas, comenzó a contar historias de su infancia, de la pequeña granja en Ayacucho donde creció, de su madre que se levantaba a las 4 de la mañana para preparar el desayuno de la familia, de su padre que trabajaba de sol a sol en el campo. Hizo una pausa, como si todavía estuviera procesando lo que había descubierto. Luciana viene de una familia muy humilde, mamá, muy humilde. Se casó joven con un hombre mayor y rico, borró su pasado, se reinventó como esa dama de sociedad que conocemos. Creo que por eso es tan rígida. Tiene miedo de que alguien descubra su origen. Aquello explicaba mucho sobre el comportamiento de Luciana, su apego a las apariencias, su necesidad constante de afirmar su estatus social. Detrás de la fachada elegante había una niña de campo que tuvo que reinventar su historia para encajar en un mundo que valora más los apellidos que el carácter. Anoche, continuó Mauricio volviendo a sentarse frente a mí, después de terminar toda la limpieza, nos sentamos los tres en esta mesa y tuvimos una conversación franca sobre privilegios que nunca reconocimos, sobre la desvalorización del trabajo doméstico, sobre cómo te tratamos. Estiró la mano y tocó la mía, en un gesto que no hacía desde la adolescencia. Luciana admitió que siente envidia de ti, de tu autenticidad, de tu fuerza. Verónica dijo que le gustaría tener una mejor relación contigo, aprender de tu experiencia. ¿Y tú?, pregunté, dejando que mi mano permaneciera bajo la suya. ¿Qué sentiste tú? Mauricio respiró profundamente y vi que sus ojos estaban húmedos. Vergüenza, mamá, una vergüenza profunda de cómo traté a la mujer que me dio la vida, que sacrificó tantas cosas por mí, que incluso a los 68 años todavía tiene más dignidad y coraje de lo que yo jamás tendré. Una lágrima resbaló por su mejilla y no hizo ningún esfuerzo por ocultarla. En aquella llamada, cuando te pedí que hicieras limpieza, ni siquiera pensé en lo que estaba diciendo. Fue automático, como si fuera lo más natural del mundo esperar que tú nos sirvieras. Y cuando simplemente desapareciste, bloqueaste las tarjetas, dejaste todo desordenado. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cabeza. Apretó mi mano. Me di cuenta de que había convertido a mi propia madre en una empleada no remunerada, disponible las 24 horas. Que yo, que tanto me enorgullezco de ser un empresario exitoso, un hombre contemporáneo, actuaba como un señor feudal del siglo pasado cuando se trataba de mi propia familia. El silencio volvió a llenar la sala. Afuera, la noche había caído completamente sobre Lima. Las luces de los otros apartamentos del edificio brillaban en las ventanas, cada una escondiendo sus propias historias familiares, sus propios dramas, sus propios descubrimientos. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba?
preguntó Mauricio después de unos minutos. Negué con la cabeza, esperando. Encontré tu cuaderno de contabilidad en el estudio. Ese cuaderno negro donde anotas todos tus gastos e ingresos. Sentí una leve incomodidad. Ese cuaderno era algo muy personal, una especie de registro no solo de mis gastos, sino de mi vida. No debía haberlo mirado, lo sé, continuó percibiendo mi expresión, pero estaba buscando alguna pista sobre dónde podrías haber ido. Y allí, en tus anotaciones tan organizadas, vi la historia de los últimos años de tu vida. Soltó mi mano y se pasó las suyas por la cara, como intentando organizar sus pensamientos. Vi cuánto gastaste con el tratamiento de papá en los últimos meses, cuánto quedó del seguro de vida, cómo administras tu jubilación. Vi las pequeñas alegrías que te permites, un libro nuevo, un curso de pintura, un viaje a Caleta Azul. Sonreí al escuchar la mención de mi casita de playa. Entonces lo había descubierto. Vi también las transferencias que haces a la cuenta de Gonzalo todos los meses. No son grandes cantidades, pero son constantes. ¿Necesita ayuda económica? Negué con la cabeza. No, hijo. Es para el ahorro del bebé que viene en camino. Tu hermano y Teresa están esperando una niña. Voy a ser abuela en 5 meses. Los ojos de Mauricio se abrieron enormemente. ¿Gonzalo va a ser padre? ¿Por qué no me lo contó? Tal vez porque nunca preguntas. Respondí sin acusación en la voz, simplemente constatando un hecho. Ustedes se hablan una vez al año, en Navidad, y aún así es solo una llamada rápida. Mauricio bajó los ojos, absorbiendo la noticia y su implicación. Estaba tan desconectado de su propia familia que ni siquiera sabía que sería tío. En el cuaderno, continuó Mauricio tras un momento de silencio, vi también las donaciones que haces al Hogar San Vicente, cada mes, sin fallar, y a la biblioteca comunitaria del barrio Flores. ¿Por qué? Me encogí de hombros. El Hogar San Vicente cuida de ancianos que no tienen familia o fueron abandonados. Sé que tengo suerte de tener hijos y salud a los 68 años. En cuanto a la biblioteca, siempre creí en el poder de los libros para transformar vidas. Hay muchos niños en ese barrio que no tienen acceso a educación de calidad. Mauricio me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Quién eres, mamá? Quiero decir, sé que eres Francisca Orellana, mi madre, ex profesora, viuda, pero ¿quién eres realmente? ¿Cuáles son tus sueños, tus miedos, tus alegrías? Me di cuenta de que no sé casi nada sobre la mujer increíble que me crió. Sus palabras tocaron profundamente mi corazón, pero mantuve la compostura. Quizás ese sea el problema, Mauricio. Me redujiste a funciones, madre, abuela, empleada doméstica, sin nunca preguntarte si había una persona completa detrás de esos papeles. Asintió, aceptando la crítica. Tienes razón, y quiero cambiar eso. Quiero conocerte de verdad. Quiero que Verónica y nuestros futuros hijos también te conozcan. Quiero reconstruir nuestra familia, con nuevas bases, con respeto mutuo. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No era momento de ceder a la emoción. Necesitábamos continuar esta conversación difícil, pero necesaria. ¿Y cómo pretendes hacer eso?, pregunté, con genuino interés. Mauricio sonrió, una sonrisa que me recordó al niño que fue alguna vez, lleno de esperanza y determinación. Primero vamos a volver a nuestra casa hoy mismo. La reforma puede esperar, y tú mereces recuperar tu espacio. Asentí, agradecida por esa decisión. Segundo, voy a llamar a Gonzalo, hoy mismo. Felicitarlo por el embarazo de Teresa, pedirle disculpas por mi distanciamiento, comenzar a reconstruir nuestra relación de hermanos. Otro paso importante. Tercero, quiero llevarte a conocer mi empresa, mostrarte lo que construí, presentarte a mis empleados, escuchar tus consejos. Eres profesora, tienes experiencia, puedes ver cosas que yo estoy pasando por alto. Eso me sorprendió. Mauricio nunca había mostrado interés en compartir su vida profesional conmigo. Y principalmente, continuó, quiero aprender a ser un mejor hijo, un mejor hombre. Quiero que me enseñes no solo sobre tareas domésticas, sino sobre dignidad, sobre respeto, sobre construir una vida con significado más allá del dinero y del estatus. Las lágrimas que intentaba contener finalmente escaparon. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y compleja, una mezcla de alivio, esperanza y un amor renovado por mi hijo. Eso es todo lo que siempre quise, Mauricio, dije,
con la voz entrecortada. No regalos caros, no visitas por obligación, no un hijo que me coloca en un pedestal distante llamado madre. Solo respeto, reconocimiento de que soy una persona completa, con defectos y cualidades, con historia propia, con valor más allá de mi utilidad para los demás. Se levantó y dio la vuelta a la mesa, arrodillándose a mi lado, como cuando era niño y venía a pedir disculpas por alguna travesura. «¿Me perdonas, mamá?» Miré a aquel hombre, mi hijo, con todas sus contradicciones, sus errores, su potencial para crecer, y sonreí a través de las lágrimas. «Este es solo el comienzo de la conversación, Mauricio», respondí, tocando su rostro. «Tenemos mucho que reconstruir, pero sí, te perdono. Y más importante, te amo, independientemente de todo». Me abrazó, y en ese abrazo sentí décadas de distancia comenzando a disolverse. Sabía que no todo sería perfecto de ahora en adelante, que habría recaídas, momentos de tensión, viejos hábitos intentando reinstalarse, pero algo fundamental había cambiado. Una semilla de respeto había sido plantada, y yo haría todo lo posible para que creciera fuerte y saludable. Afuera, la noche de Lima abrazaba la ciudad con su manto oscuro salpicado de estrellas. En algún lugar Verónica y Luciana esperaban para saber el resultado de nuestra conversación. Y yo, Francisca Orellana, a los 68 años, descubría que nunca es tarde para enseñar y aprender las lecciones más importantes de la vida. Mauricio salió para buscar a Verónica y Luciana alrededor de las 8 de la noche. Me quedé sola en el apartamento, aprovechando esos momentos de silencio para organizar mis pensamientos. La conversación con mi hijo había sido intensa, cargada de emociones que habían quedado reprimidas durante años. Ahora me preparaba para enfrentar a mi nuera y su madre, dos mujeres que siempre me hicieron sentir como si fuera solo un apéndice inconveniente en la vida de mi hijo. Encendí algunas velas aromáticas en la sala, lavanda, mi aroma favorito, y puse música suave en el pequeño equipo de sonido que Alberto me regaló en nuestro último aniversario juntos. Bach, suites para violoncelo solo. Algo en la música clásica siempre me ha tranquilizado desde joven. Fui a la cocina y preparé una pequeña mesa con galletas caseras que mantengo en el congelador para emergencias, frutas frescas que había comprado en el camino de regreso a casa y una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Esta ciertamente era una ocasión especial. El día en que, a los 68 años, finalmente impuse límites claros en mi relación con mi familia. A las 9:15, escuché el ruido de llaves en la puerta. Respiré profundo, ajusté el collar de ámbar en mi cuello, un gesto que siempre hice en momentos de tensión, y me posicioné en la sala, de pie, como una anfitriona recibiendo invitados y no como una acusada esperando juicio. Entraron en fila, primero Mauricio, después Verónica y por último Luciana. Los tres parecían tensos, incómodos, como actores que olvidaron sus líneas en medio de una obra importante. Noté que Verónica había llorado. Sus ojos estaban rojos y un poco hinchados. Luciana mantenía la postura erguida de siempre, pero había algo diferente en su mirada. Una especie de cautela, tal vez incluso respeto. «Mamá», comenzó Mauricio rompiendo el silencio. «Hemos hablado mucho durante estos días, sobre lo que pasó, sobre cómo te tratamos, sobre todo. Creo que todos tenemos cosas que decir». Asentí levemente. «Sentémonos», sugerí indicando la sala. Preparé algo ligero para comer. Me siguieron hasta la pequeña mesa de centro donde había organizado la comida y las bebidas. Verónica parecía sorprendida con el arreglo, como si no esperara ese gesto de hospitalidad después de lo ocurrido. Luciana miró el vino con un interés discreto. Siempre fue apreciadora de buenos vinos. Serví 4 copas y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde leí historias a mis hijos cuando eran pequeños, donde lloré la muerte de mi esposo, donde ahora enfrentaría el resultado de mi pequeña revolución. Entonces, comencé, después de un sorbo de vino. Mauricio me contó un poco sobre cómo fueron estos días para ustedes. Verónica y Luciana intercambiaron miradas rápidas como decidiendo quién hablaría primero. Para mi sorpresa, fue Verónica quien tomó la iniciativa. «Doña Francisca», comenzó, con la voz un poco temblorosa. Era la primera vez que la veía sin su habitual confianza. «Nosotros queremos pedir disculpas.
por la forma en que la tratamos, por las risas al teléfono, por todo. Hizo una pausa, respirando profundamente, como si reuniera valor para continuar. Nunca pensé mucho en el trabajo doméstico. Crecí con empleadas en casa, después me casé con Mauricio y continuamos con el mismo patrón. Para mí era simplemente normal que alguien hiciera esas cosas por nosotros. Sus ojos encontraron los míos y vi en ellos una sinceridad que nunca había notado antes. En estos días tuve que aprender todo desde cero. Limpiar un baño, separar ropa para lavar, cocinar algo más allá de fideos instantáneos. Fue humillante darme cuenta de lo dependiente y privilegiada que soy. Miró sus propias manos bien cuidadas con uñas perfectamente manicuradas, sin callos ni marcas de trabajo pesado. Cuando Mauricio hizo aquella broma por teléfono, pidiéndole que hiciera limpieza, me reí. Me reí porque me pareció gracioso, porque era el tipo de broma que siempre hacíamos entre nosotros, tratando el trabajo doméstico como algo inferior. Verónica tomó su copa de vino, dio un sorbo como si buscara fuerzas. Nunca me detuve a pensar en cómo usted se sentiría, cómo es ser tratada como sirvienta en su propia casa por su propio hijo. Sus palabras eran sinceras, podía sentirlo. Mantuve mi expresión neutral, dejando que ella continuara su proceso de descubrimiento. Y cuando usted desapareció, cuando las tarjetas fueron bloqueadas, cuando volvimos y encontramos la casa, en ese estado, hizo un gesto vago con las manos. Primero me enojé, después me asusté y finalmente comencé a entender el mensaje. Me miró directamente a los ojos. Usted no es nuestra empleada. Es una mujer de 68 años que merece respeto, que tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia dignidad. Y nosotros nunca vimos eso. Mauricio tomó la mano de Verónica en un gesto de apoyo. Entonces, para mi absoluta sorpresa, Luciana habló. Francisca comenzó, usando mi nombre de pila por primera vez desde que nos conocimos 7 años atrás. Necesito confesar algo. Luciana siempre fue una mujer intimidante, alta, elegante, con un gusto impecable para la ropa y las joyas, y una capacidad impresionante de hacer que las personas se sintieran inferiores solo con una mirada. Verla allí, vacilante, casi vulnerable, era una novedad desconcertante. Vengo de una familia humilde del interior de Ayacucho, continuó, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. Mi padre era trabajador rural, mi madre cuidaba de la casa y de 6 hijos. Crecí levantándome a las 4 de la mañana para ayudar con las tareas antes de ir a la escuela rural, a 5 kilómetros de casa, que recorría a pie. Aquella revelación me sorprendió, a pesar de lo que Mauricio me había contado. Escucharlo directamente de Luciana era diferente. Había una carga emocional en su voz que nunca había percibido antes. A los 17 años, conocí a Armando, un empresario que visitaba nuestra región. Él tenía 45, era viudo, sin hijos, dueño de varias propiedades en Lima. Vio algo en mí, belleza, juventud, no lo sé, y me pidió matrimonio después de apenas 2 semanas. Tomó un sorbo de vino, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Para una niña que nunca tuvo nada, que usaba ropa remendada y zapatos heredados de los hermanos mayores, aquella propuesta parecía un cuento de hadas. Mis padres, preocupados por mi futuro, aceptaron la petición. Un mes después, estaba en Lima, en una mansión en San Isidro, con empleados llamándome señora. Luciana miró sus manos que, noté entonces, tenían pequeñas marcas, callos discretos que ningún tratamiento de belleza consiguió borrar completamente. Marcas de una vida de trabajo que intentó esconder durante décadas. Armando me transformó. Contrató profesores particulares de etiqueta, dicción, idiomas. Tiró mi ropa simple y llenó mi armario con marcas de diseñador. Me presentó a la sociedad limeña como hija de un hacendado tradicional de Ayacucho. Una mentira que acabé incorporando a mi propia historia. Respiró profundamente antes de continuar. Con el tiempo, Francisca, me convertí en esta persona que conoces, orgullosa, snob, obsesionada con el estatus y las apariencias. Enterré a la niña del campo tan profundamente que a veces hasta yo olvidaba que existió. Un silencio cayó sobre nosotros 4. Afuera, la noche de Lima seguía su curso, ajena a los dramas humanos que se desarrollaban dentro de mi apartamento.
Cuando Verónica comenzó a salir con Mauricio, continuó Luciana, vi en él el mismo tipo de hombre que Armando fue, ambicioso, determinado, preocupado por el estatus. Incentivé la relación, ayudé a moldear a mi hija para ser la esposa perfecta para un hombre de éxito. Miró a Verónica con una expresión compleja, amor, culpa, orgullo, todo mezclado. Le enseñé lo que aprendí, que el trabajo doméstico es para empleados, que una mujer de clase debe mantener las apariencias a toda costa, que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Sus siguientes palabras me sorprendieron. Y cuando te conocí, Francisca, sentí algo que no entendía en ese momento, pero ahora reconozco: envidia. ¿Envidia?, repetí genuinamente asombrada. Sí, envidia de tu autenticidad, de la manera en que nunca intentas ser algo que no eres, del respeto que conquistaste con tu trabajo, tu inteligencia, tu dignidad, de la relación que tienes con tus hijos. A pesar de todos los problemas, hay un amor verdadero allí. Hizo una pausa. Tú eres real, Francisca. Yo pasé la vida entera siendo un personaje. Aquella revelación me dejó sin palabras. Luciana, la orgullosa e intimidante Luciana, envidiando a mí, una viuda de clase media, ex profesora, sin joyas caras ni ropa de diseñador. Cuando volvimos a casa después del centro comercial y encontramos el desorden, continuó, me enfurecí. Pero entonces, cuando leí tu mensaje, las mismas palabras que Mauricio había dicho, algo hizo clic dentro de mí, como si una puerta que mantuve cerrada con llave por décadas súbitamente se abriera. Miró sus propias manos nuevamente. Yo sabía exactamente qué hacer con aquel desorden, cómo separar la ropa, qué producto usar en cada superficie, cómo organizar una casa. Era conocimiento que estaba enterrado dentro de mí, de la época en que yo era solo una niña de campo, ayudando a mi madre con las tareas diarias. ¿Y cómo fue?, pregunté suavemente. Volver a hacer esas tareas después de tanto tiempo. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios, no la sonrisa pulida y calculada que yo conocía, sino algo más genuino, casi nostálgico, aterrador al principio. Mi primer instinto fue negarme, llamar a una empresa de limpieza, encontrar una solución que mantuviera mis manos limpias y mi dignidad intacta. Miró a Mauricio y Verónica, pero entonces me di cuenta de que ellos realmente no sabían qué hacer. Estaban perdidos como niños, y algo dentro de mí, tal vez la niña de la granja que todavía vive en algún lugar, tomó el control. Comencé a enseñar, a orientar. Usted fue toda una maestra, comentó Mauricio con una leve sonrisa. Estricta, exigente, pero eficaz. Luciana se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente casual para ella. Aprendí de los mejores. Mi madre no toleraba el trabajo mal hecho. Hubo un momento de silencio, cada uno absorbiendo las revelaciones que surgían. Entonces Verónica habló nuevamente. Doña Francisca, en estos días en que usted estuvo ausente, no solo aprendimos a limpiar una casa, conversamos mucho, yo, Mauricio y mi madre, sobre valores, sobre respeto, sobre el tipo de familia que queremos construir. Miró a su marido como si buscara apoyo. Mauricio asintió, animándola a continuar. Quiero que sepa que estoy embarazada, dijo, las palabras saliendo rápidas como si temiera perder el valor. Lo descubrí hace 2 semanas, pero con toda la confusión de la reforma de la casa, no tuve oportunidad de contarle a nadie más que a Mauricio y a mi madre. Aquella noticia me golpeó como una ola, una mezcla de sorpresa, alegría y una punzada de tristeza por no haber sido incluida antes. ¿Sería abuela nuevamente? ¿Una niña, como la hija que Gonzalo esperaba? ¿O un niño? 3 meses, continuó Verónica, respondiendo a mi pregunta no formulada. Todavía es temprano, pero los exámenes están todos normales. Y vaciló, intercambiando miradas con Mauricio. Nos gustaría que usted fuera parte activa de la vida de este niño, no solo la abuela que visita en fechas conmemorativas, sino alguien presente que ayude a transmitir valores, historias, experiencias. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Aquella petición, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, tocó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba herido. Y hay una cosa más, dijo Mauricio entrando en la conversación. Decidimos no reformar la mansión, vamos a venderla. Aquello me tomó completamente por sorpresa. La mansión en el exclusivo barrio de Miraflores
Era el gran orgullo de Mauricio, el símbolo máximo de su éxito. ¿Por qué? Pregunté genuinamente curiosa. Porque es demasiado grande, demasiado cara, demasiado ostentosa, respondió con una simplicidad que nunca había demostrado antes. No necesitamos 6 habitaciones, piscina olímpica y sala de cine para ser felices. Estamos buscando algo más pequeño, más acogedor, con un jardín donde nuestro hijo pueda jugar. «Oh, hija», corrigió Verónica con una sonrisa. «Oh, hija», concordó Mauricio. «Y queremos que sea cerca de aquí, mamá, para que puedas participar de nuestra vida diaria, para que podamos construir una rutina familiar de verdad». Miré a los 3 sentados frente a mí. Mi hijo, mi nuera, ¿Qué era Luciana para mí? Hasta entonces, apenas la madre de mi nuera, una figura distante e intimidante. Ahora, percibía que había una persona real detrás de aquella fachada pulida. Una mujer con su propia historia de lucha y superación. «Francisca», dijo Luciana, rompiendo el breve silencio. «También tengo una petición que hacer». Levanté las cejas curiosa. «Me gustaría conocer tu casa en Caleta Azul». Aquella petición me sorprendió. ¿Cómo sabía sobre mi refugio en la costa? Mauricio nos contó, explicó percibiendo mi confusión, sobre tu casita cerca de la playa, tu lugar de paz. Confieso que me intrigó. Siempre imaginé que los lugares simples junto al mar eran para personas simples. Sonrió, una sonrisa autocrítica que nunca había visto en su rostro siempre tan controlado. Pero algo en la manera en que Mauricio lo describió, la tranquilidad, la proximidad con la naturaleza, la vida sin complicaciones, me hizo recordar la granja donde crecí, de la simplicidad que tenía su propio tipo de riqueza. Nunca en 7 años de convivencia distante imaginé que tendría una conversación como aquella con Luciana, que vería capas tan complejas en una mujer que siempre me pareció bidimensional, como un personaje de telenovela. «Son bienvenidos en Caleta Azul», respondí, todavía procesando todo lo que estaba sucediendo. «Es un lugar simple, sin lujos, pero tiene su propia magia. Como tú, mamá», dijo Mauricio, con una ternura que no demostraba desde la infancia. Sin ostentación, sin artificialidad, pero con una belleza y una fuerza propias. Aquellas palabras me emocionaron más de lo que quería admitir. Durante años me había sentido invisible para mi hijo mayor, útil cuando necesario, olvidada cuando inconveniente. Y ahora, él me miraba con nuevos ojos, como si realmente me viera por primera vez. 3 meses después de aquella noche de revelaciones y promesas, nuestras vidas se transformaron de maneras que no habría imaginado. Mauricio y Verónica vendieron su mansión y compraron una casa acogedora a pocas cuadras de mi apartamento. Gonzalo y Teresa vinieron de visita desde Cusco, trayendo la noticia de que serían padres de una niña a quien llamarían Alberta, en honor a su abuelo. Las caminatas matutinas en la Plaza de los Jacarandás, que antes hacía sola, ahora las comparto con Luciana 3 veces por semana. Nunca imaginé que encontraría una amiga en esta mujer que tanto me intimidó, pero la vida está llena de sorpresas. Hablamos de libros, de plantas, de recuerdos de infancia, a veces cuando la confianza crece, hasta de nuestros miedos y sueños más profundos. Mauricio me invitó a dar algunas horas de consultoría en su empresa, valorando mi experiencia como educadora y administradora. No es solo un trabajo, es un reconocimiento de mi valor profesional, de mi competencia, de mi contribución potencial. Y Verónica, a medida que su embarazo avanza, me busca para consejos, para compartir inquietudes, para crear un vínculo genuino que va más allá de las obligaciones familiares. El respeto que tanto anhelé finalmente llegó, no a través de exigencias o reclamos, sino a través de una pequeña revolución silenciosa. Una revolución que comenzó cuando decidí valorarme lo suficiente para establecer límites claros, para exigir ser tratada como la persona completa que soy. A mis 68 años, descubrí que nunca es tarde para enseñar lecciones fundamentales, que a veces el silencio estratégico dice más que 1000 palabras, que la ausencia puede ser más elocuente que la presencia constante, que el amor verdadero incluye necesariamente respeto mutuo y reconocimiento de la dignidad inherente a cada ser humano. Cuando miro hacia atrás a aquella llamada telefónica que fue la gota que derramó el vaso, no siento rencor. Siento gratitud por la oportunidad que representó.
por el cambio que catalizó, por la familia que estamos reconstruyendo sobre bases más sólidas, más auténticas, más respetuosas, porque al final eso es lo que todos buscamos, ¿no es cierto? No solo ser amados, sino también respetados, no solo ser útiles, sino también valorados, no solo existir en las vidas de otros, sino ser vistos realmente por quienes somos, en toda nuestra compleja y maravillosa humanidad. Y mientras me preparo para la llegada de mis 2 nietos, con la alegría de saber que serán parte de una familia que ha aprendido lecciones valiosas sobre respeto y dignidad, no puedo evitar pensar en cómo un pequeño acto de rebeldía puede desencadenar transformaciones profundas, cómo un momento de valentía puede redefinir relaciones enteras, cómo nunca, absolutamente nunca, es tarde para comenzar de nuevo. Esta es mi historia, la historia de una mujer que a los 68 años decidió que era hora de enseñar a su familia la lección más importante de todas, que el respeto no se implora, se exige, que la dignidad no es negociable, que cada ser humano, independientemente de su edad, género o rol familiar, merece ser tratado con consideración, reconocimiento y amor verdadero. Y si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te has visto reflejado en ella, si has sentido el dolor de la invisibilidad o la alegría del reconocimiento tardío, quiero que sepas que no estás solo, que tu voz importa, que tu dignidad es innegociable, que nunca es tarde para decir basta y reclamar el respeto que mereces. Y así fue, queridos amigos, como transformé una ofensa en una oportunidad para enseñar una de las lecciones más importantes de mi vida. Cuando mi hijo me pidió que hiciera limpieza y lavara ropa mientras él se divertía con su esposa y su suegra, algo dentro de mí despertó, una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. A mis 68 años, decidí que era hora de mostrar mi valor, no con palabras irritadas o discusiones acaloradas, sino con actitudes que hablarían más alto que cualquier sermón. El bloqueo de sus tarjetas, la ropa esparcida por la sala, los platos sucios sobre la mesa y mi ausencia repentina fueron solo el comienzo de una transformación que nadie esperaba. Mi refugio en Caleta Azul no fue simplemente una huida, sino un momento necesario para que todos reflexionaran sobre cómo me trataban, sobre los roles que me imponían, sobre el irrespeto que venía aceptando silenciosamente por años. Cuando regresé a casa y encontré todo limpio, cuando vi en los ojos de mi hijo el reconocimiento de su error, cuando escuché de su boca palabras sinceras de arrepentimiento, supe que mi pequeña rebelión había valido la pena. No era sobre venganza o castigo, era sobre dignidad, sobre establecer límites claros, sobre hacerme respetar. La conversación con Verónica y Luciana reveló capas que nunca imaginé que existieran. Ver a la orgullosa Luciana confesar sus orígenes humildes, admitir que sentía envidia de mi autenticidad, percibir que detrás de aquella fachada elegante había una mujer con sus propias inseguridades y luchas. Eso cambió completamente la dinámica entre nosotras. De rivales silenciosas, nos convertimos en aliadas, amigas incluso, unidas por el deseo común de construir una familia basada en valores reales, no en apariencias. Nuestros paseos matutinos por la Plaza de los Jacarandás, nuestras conversaciones en la cafetería El Aromático, la manera como ella comenzó a verme, no como la madre del yerno, sino como Francisca, una mujer con historia propia, logros, sabiduría. Todo eso nació de aquel momento de crisis que provoqué. A veces es necesario sacudir estructuras para reconstruirlas sobre bases más sólidas. Ver a Mauricio reconocer su error, asumir su arrogancia, entender el privilegio que nunca cuestionó, fue una de las mayores alegrías de mi vida. No porque quisiera verlo humillado, sino porque finalmente pude ver en él al hombre que siempre supe que podría ser, compasivo, consciente, capaz de crecer a través de sus propios errores. La invitación para dar consultoría en su empresa no era simplemente un trabajo, sino un reconocimiento de mi valor profesional, de mi competencia, de mi contribución potencial. El embarazo de Verónica trajo una nueva dimensión a nuestra relación. Ver cómo buscó mi orientación, cómo comenzó a verme como una aliada, no como una suegra inconveniente, cómo deseó que participara activamente en la vida del nieto o nieta que vendría,
Me mostró que las relaciones familiares pueden reconstruirse, incluso después de años de distanciamiento y malentendidos. Y tener a Gonzalo y Teresa de vuelta en Lima, ver a los hermanos reconectados, sentir el apartamento lleno nuevamente de risas, conversaciones, vida, eso fue la coronación de mi pequeña revolución. No solo recuperé mi lugar en la vida de mi hijo mayor, sino que ayudé a reconstruir puentes entre él y su hermano, creando un ambiente donde mis futuros nietos crecerían conociendo a toda la familia, no solo fragmentos de ella. Saben, cuando llegué a los 68 años, pensé que la vida sería un suave descenso hacia el final, que mi papel sería cada vez más periférico, menos relevante, que debería aceptar con resignación ser colocada en segundo plano, ser útil solo cuando conveniente, ser invisible cuando inconveniente, que mi historia ya estaba escrita, que no había más capítulos importantes por delante. Qué equivocada estaba. Aquella llamada telefónica, aquel pedido absurdo, aquellas risitas al fondo fueron el detonante de uno de los periodos más transformadores de mi vida. Demostré a mi familia y a mí misma que la edad no disminuye el valor, que la experiencia no es un peso, es un tesoro, que el respeto no se implora, se conquista, que nunca es tarde para cambiar dinámicas tóxicas, para establecer límites, para exigir ser tratada con la dignidad que merecemos. Si estás viendo este video y te identificas con esta historia, si alguna vez te has sentido invisible, irrespetado, subestimado por tu edad, tu género, tu posición en la familia, quiero que sepas, no estás solo. Y más importante, tienes el poder de cambiar esa situación. No necesariamente desapareciendo por 3 días o bloqueando tarjetas de crédito. Cada situación requiere un enfoque diferente, pero estableciendo límites claros, negándote a aceptar el irrespeto como normal, mostrando tu valor a través de acciones, no solo de palabras. Esta historia que compartí hoy en el canal Abuela Recordó no es solo sobre una madre enseñando una lección a su hijo arrogante. Es sobre autoestima, dignidad, respeto mutuo. Es sobre nunca ser demasiado tarde para recomenzar, para reinventarse, para exigir ser visto y valorado por lo que realmente eres. Ha sido un viaje increíble poder compartir estas historias con ustedes. Cada video que produzco para este canal es un pedazo de mi alma, de mis experiencias, de las lecciones que aprendí a lo largo de más de 6 décadas de vida. No es fácil abrir el corazón así, exponer vulnerabilidades, admitir errores, compartir triunfos. Pero cuando recibo sus comentarios, cuando leo sus propias historias, cuando siento que de alguna forma toqué su vida, todo vale la pena. Por eso, les pido que si todavía no están suscritos al canal Abuela Recordó, lo hagan ahora. Es muy simple, basta con hacer clic en el botón de suscripción justo debajo del video. Esto me ayuda a continuar trayendo estas historias para ustedes, a alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de estas experiencias, a crear una comunidad donde podamos compartir sabiduría, apoyo y comprensión. Y más que suscribirse, comenten. Cuéntenme si han vivido algo parecido, cómo manejaron la situación, qué lecciones sacaron de la experiencia. Díganme de dónde son, cuál es su historia. Cada comentario me ayuda a conocer mejor quién está del otro lado de la pantalla, a crear contenidos que realmente resuenen con sus experiencias, a sentir que no estoy hablando sola en este espacio virtual. No olviden también dejar su me gusta en el video. Puede parecer un gesto pequeño, pero hace toda la diferencia para que el algoritmo de la plataforma recomiende nuestro contenido a más personas. Y créanme, hay mucha gente por ahí que necesita escuchar estas historias, que necesita saber que no está sola en sus luchas, que puede encontrar fuerza e inspiración en las experiencias de los demás. Necesito contarles algo importante. Mantener este canal, producir estos videos, tiene un costo. Equipos, edición, tiempo. Todo esto requiere recursos. Si mis historias han tocado su corazón, si han traído algún valor a su vida, consideren ayudarnos a través del Gracias, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y traer más videos diariamente. Cualquier contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para que nuestro trabajo continúe. Saben, cuando comencé este canal, no imaginé el alcance que tendría. No pensé que mis historias
mis experiencias, mis reflexiones sobre la vida después de los 60 años tocarían a tantas personas. Cada mensaje que recibo, cada comentario cariñoso, cada relato de cómo algo que compartí ayudó a alguien a enfrentar una situación difícil, me llena de gratitud y propósito. En el próximo video, traeré otra historia marcante de mi vida, otra lección que aprendí, otro momento de transformación, otra oportunidad de reflexionar juntos sobre lo que realmente importa en este viaje que llamamos vida. Hasta entonces recuerden, el respeto no tiene edad, la dignidad no es negociable y nunca, jamás es demasiado tarde para enseñar o aprender las lecciones más importantes de la vida. Aquí es Francisca Orellana, del canal Abuela Recordó, agradeciéndoles su compañía en esta historia y esperando verlos en el próximo video. Suscríbanse, comenten, compartan y si pueden, contribuyan con nuestro gracias. Cada gesto de ustedes hace la diferencia para que podamos continuar. Un gran abrazo y hasta la próxima.